Abelardo dice que recibe el país en una situación grave. No creo. Veamos la verdad de lo que recibirá. ¡Atención, país! Primero, 4 millones de personas menos en la pobreza en Colombia. En el año 2022, la cifra de la pobreza monetaria estaba en 36,6. En el año 2025, a corte, a diciembre de 2025, estaba en 28%. Sin duda alguna, el mayor triunfo en materia social. ¿Ustedes no notan que Abelardo de la Espriella es el único presidente que ni siquiera ha tomado el poder y ya está metiendo ese terror mediático a toda la población civil? Es el único presidente que en mi uso de razón, en mis recuerdos, en mi retina está, que ni siquiera se ha posesionado y ya está llorando diciendo que hay un déficit, que el país lo está recibiendo de lo peor. Pero bueno, vamos a ver este video. De un gobierno progresista. Después de 200 años de gobiernos de derecha que nos habían dejado más de 20 millones de pobres. Total, primera vez en la historia. Segundo, el desempleo más bajo en lo que va de este siglo. En el año 2022 nos entregaron el desempleo por encima del 10% y la última cifra de mayo de este 2026 es del 8%. Se tumba el mito, más ingresos para la gente, se dinamiza más la economía, no se genera más desempleo como ellos decían. Parce, es tan cierto eso que la gente no alcanza a dimensionar la importancia de lo que fue Gustavo Petro para este país. Y es increíble que hay gente que todavía, que es de bajos recursos, que pronto es clase media hacia abajo, y siguen diciendo es que es el peor gobierno. Parce, cuando vivimos en un gobierno tan nefasto como el de Iván Duque, es que a mí no me cabe en la cabeza cómo Iván Duque llegó a la presidencia. Bueno, no, cómo Abelardo llegó a la presidencia y luego Iván Duque. O sea, para mí, o sea, no es porque yo sea de izquierda, porque tenga siempre esa mentalidad de progresista, pero no, yo no he podido entender cómo la gente no dimensiona que es la persona que va a dirigir todo el recurso, toda una nación de más de 52 millones de habitantes. Bueno, vamos a seguir viendo eso. Tercero, se pasó de un salario mínimo a un salario vital. En el año 2022 el salario mínimo era de 1 millón de pesos. En este año 2026 de 2 millones. Más salario para vida digna de la gente. Cuarto, se redujo la inflación y bajó el precio del. Uy, el tema del mínimo sí fue bastante controversial. Y me acuerdo muy bien en enero, como gente, parce, que se ganaba un mínimo y eran llorando y eran, no, que cómo van a subir el mínimo, que no sé qué, que las empresas que son las que nos dan el trabajo van a quebrar. Esta es la hora de que ninguna se quebró. Esta es la hora que ninguna empresa se quebró con el salario vital que colocó Gustavo Petro. O que levante la mano y me digan cuál es la empresa que se quebró después de ese salario mínimo. Es más, ya la gente ni habla de ese mínimo. Ya la gente ni siquiera habla de ese salario vital. Y después de que pasó todo ese revoltijo de que muchos se están oponiendo al salario mínimo que estaba proponiendo Petro, porque era Petro el que lo puso, ya después todos empezaron a oponer, primero empezaron a oponer todos, y después ya todos que defendiendo, que sí, que no, que súper bien, que cómo nos vamos a oponer, que, parce, o sea, la hipocresía es lo peor que hay en el ser humano. ¿Y cuántos han quebrado? Nadie. Dólar. La inflación en julio del año 2022 era de 10,21%. Pasó en este mayo de 2026 a 5,84%. Y el dólar, que estaba en 4.400 pesos en el año 2022, pasó a menos de 3.500 pesos. Cuando decían que en un gobierno progresista iba a estar disparado por encima de 10.000 Total. pesos. Que un gobierno de izquierda iba a hacer de que el dólar La se de disparara. Colombia es la cuarta economía del mundo con mejor desempeño según The Economist. Al niñete. Y así podríamos seguir. Logros históricos en entrega de tierras, en apoyo a la educación pública, en defensa ambiental, incluso siendo vanguardia a nivel global. Así es que no es cierto, señor Abelardo de la Espriella, que usted reciba un país en estado grave. Lo que recibe es un país, por supuesto, con desafíos, pero sin duda con grandes logros en materia social y económica. Colombia debe impedir que se pierdan estos avances inmensos, porque más allá de las ideologías, los gobiernos, sea el que sea, se deben a la gente, como exitosamente lo hizo el progresismo. Pa'lante. Porque tiene mucha razón este señor que hizo el video, se llama Camilo Romero. La verdad fue muy acertado en todos los puntos que dio. Colombia hoy por hoy tiene un récord de restitución de tierras.
sea, jamás antes visto se le había devuelto tantas tierras a los campesinos que por una guerra absurda fueron desplazados a las ciudades, a lugares aledaños, cuando, cuando fueron víctimas de tanto conflicto armado, que lo sigue habiendo. O sea, hoy por hoy estamos viviendo un conflicto armado demasiado preocupante con un tema de seguridad que tienen que trabajar bastante en él. Pero el que diga, parce, que el gobierno de Gustavo Petro fue malo es porque es un huevón. O sea, es un huevón o es una persona muy rica. Es una persona muy rica que sintió de pronto el tema de los impuestos, el sentir de que no está pudiendo explotar más a la clase trabajadora. Porque es la realidad, parce. Sabes que siempre lo voy a decir. Esto no es una guerra de clases sociales, esto es tranquilamente tener empatía de los que de pronto estamos un poquito mejor, ayudar a las personas que más abajo están, ¿cierto? Y más esta gente que genera demasiado empleo, esta gente que tiene mucha plata, parce, y son las personas que más quieren explotar a la clase obrera. A Abelardo de la Espriella, parce, lo puso los ricos muy ricos adoctrinando a los pobres muy pobres y agüevados. Eso es un facto y se tenía que decir. A mí no me vas a decir de que el rico le importaba a Abelardo de la Espriella, se identificaba con las propuestas de Abelardo, cuando ni las tenía. El rico se sintió con miedo de continuar con un gobierno progresista y le importó cinco si era Paloma, si era Abelardo, si era un perro. Así de fácil, parce. Al rico no le importó quién fuera el que estuviera en la oposición del progresismo. Al rico lo que le importó fue que el progresismo no ganara, porque es que quieren seguir ahí. Y más bruto, más ignorante de la persona que le comió al rico y él ni siquiera perteneciendo a esa clase, comieron cuento, comieron de populismos, de tantas cosas absurdas que se inventó este señor y votaron. Pero bueno, este fue el país que dejó Gustavo Petro. Ojalá el tiempo nos dé la razón a todos porque es la realidad. Estoy seguro que esto nos la va a dar. Gustavo Petro es uno de los mejores presidentes que ha tenido este país y el que diga lo contrario no sé dónde está parado. Fin del comunicado.